tengo unas palabras que escribió la juez hablando de tu situación y me gustaría leértelas en español para que, eh, para que me digas cómo te sentís ahora 2 meses después. El respondiente, que es el defendiente, ha demostrado ante este tribunal exitosamente que es digno de ser otorgado asilo en los Estados Unidos. El respondiente no tiene la obligación de volver a revivir este momento si no quiere, y al tener asilo puede aplicar para una residencia permanente y puede quedarse indefinidamente en los Estados Unidos, donde será libre de sufrir persecución de nuevo. Que eso te lo dijo ese día la juez. Claro. ¿Qué sentiste en ese momento cuando escuchaste esas palabras de parte de la juez? No, en ese momento cuando escuché esa palabra de parte de la juez, en realidad fue algo tan grande y fue un éxito, algo muy bonito porque me encontraba en presencia del doctor, de mi esposa que estaba en la parte de atrás con la doctora, un público. De verdad que no sé, yo en particular, mira, alegría, se me salieron las lágrimas. Fue algo tan bonito, tan espectacular, que el mismo doctor. Hace un par de días tuve la oportunidad de entrevistar a un ex cliente mío, José Gil, a quien le gané el caso de asilo en corte migratoria el año pasado. En esta entrevista vamos a hablar de todo lo que fue para él cruzar desde Venezuela hasta Estados Unidos y lo que fue el proceso migratorio. También vamos a detallar las cosas que pudimos hacer, tanto de mi parte legalmente como abogado, también como la de él como cliente, para llegar a ganar el caso. Es una historia muy emotiva que también ilustra cómo se pueden ganar los casos en corte migratoria acá en Estados Unidos. Espero que les guste. Bueno, qué bueno tenerte acá, José. Hace 2 meses que ganamos tu caso de asilo. ¿Qué sentís ahora que pasaron 2 meses? Saludos, doctor Matías. Muy bien, bueno, ya han pasado 2 meses. Mi familia y mi persona nos sentimos muy orgullosos por aprobar lo que es el asilo aquí en el estado de Nueva York. Nos sentimos muy, muy feliz. Ya dimos el primer paso y de verdad mi familia se siente sumamente agradecida con su persona, que nos apoyó, nos ayudó, se introdujo en el caso a nosotros como que si fuera de usted. Y de verdad nosotros nos sentimos muy agradecidos con usted y súper feliz. Qué bueno. Qué bueno. No, más que te agradezco las palabras. Eh, ¿Cómo, obviamente, aparte de la felicidad, me imagino que deben de sentir un poco de alivio también, ¿no? Porque todo ese proceso no es fácil. En realidad el proceso no fue muy, muy fácil. De verdad, fue muy, muy engorroso. Pasamos por muchas cosas y bueno, usted, más importante, usted lo sabe que el proceso que vivimos fue un proceso, se lo vuelvo a repetir, engorroso como tal, pero Y largo. O sea, hablábamos recién cenando que el tuyo fue dentro de todo rápido, pero fueron 2 años. O sea, casi 3. Y eso que el tuyo fue dentro de todo, de haber entrado al país a tener una decisión positiva de asilo. ¿Cuándo me dijiste entrar? En 2022. O sea que sí, 2 años. Eh, correcto, sí, 2 años fue muy rápido. Este, Relativamente hablando. Pero imagínate la incertidumbre de 2 años de no saber si nos quedamos o nos vamos. Eso es correcto. Cuando nosotros entramos aquí en el país, nunca pensamos que iba a ser tan rápido como fue. Conocemos a muchas personas que tienen mucho tiempo, 5, 10 años aquí en el país Sí. y no han tenido un proceso todavía.
Nosotros llegamos y ha transcurrido 2 años y ya culminamos con el proceso. Sí, Fue un éxito. sí, sí, no, tenés razón. En ese sentido, relativamente hablando, fue más rápido el tuyo. Bueno, ahora quiero ir un poquito para atrás. Quiero que, bueno, obviamente sos de Venezuela. Contame, ¿cómo era Venezuela hace 30 años? Bueno, hace 30 años Venezuela es un país muy, muy bello, muy bonito. La economía estaba sumamente estable, se podía vivir. Eh, ¿A qué te dedicabas en Venezuela? en Venezuela yo era oficial de policía. Duré 20 años en una institución policial donde participé en muchos cargos dentro de la institución. Y ¿Cuántos años hiciste de policía? 20 años, 20 años 20 ejerciendo. años ejerciendo como policía, Wow. como oficial de policía. ¿En qué año empezaste? Empecé en el 2003. O sea que justo cuando ya había arrancado el chavismo, pero estaba entre comillas en pañales, o sea, lo que es ahora, ¿no? Correcto. Sí, en el 2003, bueno, tenía como 3, 4 años que el chavismo había arrancado, pero poco a poco fue destruyendo la economía y el país fue yéndose a pique, como uno dice nosotros los venezolanos. Claro, Y bueno, nos trajo que ya en el 2022 tuvimos que salir. claro. ¿Y cómo, o sea, particularmente en tu oficio de policía, cómo fue cambiando? O sea, el año 2003 ya estaba instalado Chávez, pero quizás no tanto como ahora. ¿Cómo iba cambiando el ejercer como policía? Que fue algo que lo declaraste en el juicio que hicimos. Em, pero si no te molesta, remarcámelo. O sea, pues vos me contabas cuando te preparamos para el juicio y también se lo contaste al juez, que pasó de ser algo apolítico el ejercer de funcionario público a que, o sea, fue cambiando, ¿no? Contame eso, ¿cómo era? Eso es correcto. Yo inicié en el 2003 como oficial de policía. Este, lo que era el Instituto Autónomo de Policía realmente no era político como tal. Ejercía las funciones antipolítico hacia la soberanía, hacia la comunidad. Protegía al ciudadano, a la ciudadana. A raíz que fue avanzando los años, la policía se involucró más a la política. La involucraron, los políticos involucraron a la policía y ¿Qué les hacían hacer? ya nos obligaban a arrestar a los ciudadanos que estaban en contra de la política, Wow. en contra de los políticos que estaban en ese momento. Y en realidad mi persona no estaba de acuerdo con esa situación. Yo vi muchas fotos tuyas cuando te armamos el expediente y una que me llamó la atención era que estabas en uniforme y se te veía orgulloso de ser funcionario público, ¿no? Claro, claro. Yo en realidad, Estabas un poquito más joven en la foto, o sea que habrá sido cuando empezabas, me imagino. correcto, claro. Eso es cuando estaba empezando. En realidad, yo me siento orgulloso de ser oficial de policía y todavía lo siento y lo llevo en la sangre, pero no estaba de acuerdo la política que llevaban, el régimen que estamos hablando hoy en día. Anteriormente entró el presidente Hugo Chávez Frías. Posteriormente falleció el presidente y entró el presidente Maduro. Sí, me siento muy orgulloso de pertenecer a una policía, pero no estaba de acuerdo con todas las políticas que ya le implementaban a la policía. Teníamos que nosotros, como oficial de policía,
arremeter contra la ciudadanía y yo no estaba de acuerdo. Y eso lo dijiste y me acuerdo que fue algo que le impactó mucho a la juez cuando dijiste eso. Y otra cosa que me acuerdo que también dijiste fue que a ustedes, o sea, les pedían que se presenten y si mal no me acuerdo, vos te negaste a hacerlo, querían que se presenten en uniforme a los actos políticos a favor de la presidencia, o sea, de Chávez y de Maduro, ¿no? Correcto, correcto. El gremio de la policía nos obligaban a pertenecer a actos políticos, mitin políticos, donde nos obligaban a estar ahí. Si no, Y vos te negaste más de una vez. más de una vez yo me negué, claro, y no iba a las marchas. Y a mi personal, al subalterno que yo tenía bajo mi mando, me obligaban a llevarlo. Y no, yo no estaba de acuerdo y nunca mandaba a mi personal para esos actos políticos, porque de verdad no estaba de acuerdo. Sí, me acuerdo que eso fue donde en tu declaración, bueno, vos te acordás, te estuviste declarando casi todo el día en el juicio. Ahí fue como donde, hasta yo me acuerdo patentemente, porque viste, ahora teniendo el lujo de un par de meses, teniendo el lujo de un par de meses de que haya pasado esto, como que me quedo reviviéndolo, ¿no? Y me acuerdo que ahí fue donde noté que la juez empezó como a prestar más atención. Cuando vos dijiste, yo me negué, y, y te llamaba la atención por no ir, ¿no? O sea, me dijiste que como un superior tuyo, o no me acuerdo exactamente quién, no tenés que nombrarlo tampoco porque esto obviamente es público y no quiero tampoco que te genere problemas a vos o a tu familia, pero que te negabas a participar y que eso tenía una repercusión en tu trabajo, o sea, el no actuar políticamente a favor de la presidencia, ¿no? Correcto, no actuar políticamente, involucrarme en esas marchas, en esos actos políticos, este, poco a poco fui teniendo muchas contemplaciones ahí contra ahí lo que es como mi cargo como oficial de policía y me fueron obligando a que yo fuera a los actos, pero yo no, como lo vuelvo a repetir, no estaba de acuerdo de participar en esos actos políticos, porque en realidad yo, mi persona decía que la policía no es un ente político, es un ente para el gobierno, para la ciudadanía y cuidar, proteger, no solamente participar en actos políticos de un solo liderazgo. De Claro. verdad que no estaba de acuerdo. Claro. Y obviamente, bueno, esto deriva en que te resististe tanto que terminaron atentando en contra tuyo. Eh, y como te dijo la juez, cuando te otorgó el asilo, te dijo que no tenés la obligación de revivirlo y no, yo tampoco te pido que lo hagas, pero sí terminaron atentando en contra de tu vida. O sea, terminaste, te secuestraron, básicamente para darte a entender que no podías seguir manifestándote en contra del gobierno. O sea, específicamente porque eras policía. O sea, no era que eras una persona más que se demostraba en contra del gobierno, sino em, que terminó siendo, por el cargo que tenías, que no era menor, no eras un policía de la calle, em, como que se la agarraron más en contra tuyo, ¿no? Porque como que, no sé, se sentían que eras parte del gobierno y tenías que hacer caso en cierta parte. Es correcto, correcto. Ellos sentían que yo era parte del gobierno y tenía que estar con ellos, apoyarlo a ellos, pero mi decisión no era apoyarlo a ellos porque mi persona siempre está en pro a la libertad. Y eso lo Y dijiste mucho en el juicio. Sí, sí. correcto, y por esa situación de no apoyarlo, estar con ellos, fui secuestrado, mi familia fue vulnerada, ultrajada, fue amenazada. Y en pro a eso tuve que ir buscando otro horizonte,
porque me tenían, después que tuve secuestrado, tuve preso, fui maltratado y tuve que salir y irme a otro estado para poder salir de Venezuela. Y cuando esa parte me acuerdo creo que la decisión de ustedes de irse quizás la venían contemplando, pero en realidad la decisión de irse final la tomaron bastante rápido, ¿no? O sea, vos te fuiste corriendo de tu propio país, o sea, cruzaste saliendo de Venezuela y te viniste. Correcto, no, fue muy rápido porque ya tenía amenaza, mi persona, mi familia, me estaban amenazando, me tenían hostigado, porque yo no cumplía con la ordenanza que ellos me daban como oficial de policía, pero de verdad yo no estaba de acuerdo y como le vuelvo a repetir, como no estaba de acuerdo, fui maltratado, amenazado de muerte, que si seguía seguía en contra del gobierno, iba a estar preso definitivamente o muerto. Y entonces fue muy rápido, tuve que salir de Venezuela. Bueno, salí de estado a estado hasta que pude salir de Venezuela, porque o si no, Claro, hubiese estado todavía preso en Venezuela. claro. Como están ahorita muchos presos políticos, hay bastantes presos políticos en Venezuela. Y aprovechamos que esto obviamente va a salir en los medios de publicación para pedir por la libertad de esa gente, ¿no? Que son presos políticos, son personas secuestradas, no son ni delincuentes ni criminales y, y es una pena la situación en la que están. Lo que te quería, adelantando un poquito, te quería preguntar, entonces te vas de Venezuela y llegás a la frontera estadounidense, ¿no? O sea, obviamente pasaron muchas cosas que viajaste, pero llegaste a la frontera estadounidense. Contame, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿estás en México? ¿Te entregás? ¿Qué fue lo que pasó? Correcto. Primero salí a Venezuela, salí a la frontera de Colombia y entré a Colombia. Después de Colombia tuve que agarrar un vuelo hacia México. Estuve en México y pude llegar hacia la frontera de Estados Unidos. Y ahí en la frontera tuve ahí varios días llevando muchas cosas con mi familia. Pero bueno, ¿Cruzaste el río? pude cruzar el río, sí pude Wow, cruzar el río. Yo lo crucé en enero. Estaba muy frío todavía. El río estaba frío. Yo crucé con mi hija, con mi esposa, con mi otro hijo. y Pude cruzar. Sofi, ¿qué edad tenía? La niña mía tenía 8 años de edad cuando cruzamos el río. Mi esposa. Y el río estaba crecido. Pudimos, gracias a Dios, pudimos cruzarlo y pasar hacia la zona americana. Y ahí donde pudimos encontrar unos funcionarios, unos oficiales americanos, y donde ellos nos retuvieron y no hicieron el proceso en inmigración. Tuvimos varios días ahí. ¿Estuvieron juntos o los separaron? Bueno, estuvimos juntos, pero luego nos separaron. Separaron a mi esposa, a mi Claro. hija, y yo me quedé solo. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste solo? Yo tuve 3 días solo. Y excomunicado de tu esposa y de tu hija. Correcto, el comunicado de mi esposa, de mi hija, no sabía dónde estaban. Sabían lo que estaban ahí en inmigración, pero estaban incomunicados. Wow. Eso era incertidumbre. ¿Qué estaba pasando? Yo, mi persona, bueno, yo sé que estaba en inmigración, estaba retenido, preso, como ellos dicen, pero no sabía nada de mi esposa, de mis hijos. Te hicieron preguntas en la frontera, o sea, el miedo creíble, ¿no? Sí, me hicieron preguntas en la frontera, me hicieron un miedo creíble, que por qué yo estaba en lugares americanos. Y sí, yo le expliqué mi caso, por qué vengo saliendo de Venezuela y vengo huyendo y entrando aquí a Estados Unidos.
y le expliqué todo lo que es, todo mi caso, el proceso que pasé en Venezuela. Entonces, en ese momento los oficiales de migración me dieron una aprobación por todo lo sucedido que tuve en Venezuela. Y bueno, posteriormente, después de 3 días, me, me soltaron hacia la zona americana. ¿Cuándo te volvés a encontrar con tu esposa y tu hija? Después de 3 días que estuve en ese lugar, A ellas las largaron también. sí, los oficiales de migración nos unieron nuevamente y fue una alegría, una emoción tan bonita porque en ese momento cuando nos volvieron a unir, nos dieron la libertad y nos indicaron que estamos en zona americana. Nos dieron lo que es una documentación de migración y nos llevaron a una zona, a una zona de una iglesia cristiana donde nos apoyaron, nos dieron muchas bendiciones y bueno, y de ahí sí, iniciamos lo que es el proceso de estar en Estados Unidos. Y, o sea, te viniste directo para Nueva York. Correcto, me vine directo hacia Nueva York porque mi esposa tiene una hermana que nos iba a apoyar, nos iba a ayudar en Nueva York. Claro. Y, o sea, estuvieron un tiempo viviendo con ella, después obviamente ustedes se pudieron independizar. Eh, ahora, arran- avancemos un poquito a lo que fue el proceso de corte. Vos, ¿cuántas cortes? Porque a mí me contrataste ya con tu caso arrancado. ¿Cuántas cortes tuviste antes de que me contrataste? Porque yo la única que fui con vos fue la audiencia de mérito. No tuvimos ninguna audiencia preliminar cuando me contrataste a mí. Ok, nosotros tuvimos 4 cortes. La que cuando lo contratamos a usted fue la última corte de audiencia de mérito. Claro. Y en la preliminar, a ver, contame, ¿cómo era? En realidad esto lo estábamos charlando cuando cenábamos recién. Eh, Vos te pusiste las pilas inmediatamente con el tema del caso de asilo y lo presentaste. Eh, ¿Y cómo encontraste a la juez? Bueno, nosotros introducimos lo que es el caso de asilo. Nos ayudó mucho una paralegal donde nos hizo todo el proceso del asilo. Nos presentamos 3 veces a UCI, hicimos el proceso como tiene que ser. Después nos presentamos a la juez, primera vez nos presentamos a la juez, donde vio todo el proceso de UCI, el proceso de asilo, que todo iban caminando como tiene que ser. La segunda vez nos volvimos a presentar a la juez. La juez nos indicaba que si estamos en la misma dirección, en todos los procesos, y ella lo veía excelente. Luego nos presentamos la tercera vez a la juez, nos indicó que si nosotros tenemos abogado para así concluir con nuestro proceso, le indicamos que no, porque estamos en proceso de un permiso de trabajo, que no tienen un permiso de trabajo. Nosotros el apoyo que tenían la hermana de mi esposa, que nos apoyó mucho, nos ayudó mucho. Y bueno, a la cuarta presentación de la juez nos indicó que ya el último proceso teníamos que presentarnos con un abogado para poder realizar la audiencia de mérito. Y ahí donde nosotros estuvimos buscando abogados, llamando abogados. En realidad en ese momento, bueno, apareció usted, que nos comunicamos con usted. Yo creo que esto fue el nombre de Dios que nos ayudó y nos puso usted en el medio. Y el proceso con usted fue excelente hasta el último día que fue la audiencia de mérito y pasamos muchas cosas. Claro, yo me acuerdo de mi parte que hice el conocimiento de derechos para venezolanos en New York y
Y me acuerdo que, por lo general, yo cuando hago esos conocimientos de derecho, después la gente, algunos me llaman, me dicen, mira, me interesó lo que dijiste, estamos en este proceso, hago consultas, a veces la gente me contrata, a veces... la idea es dar información correcta, porque también hay muchísima información dando vueltas por ahí que no es verdad. Pero bueno, la cuestión es que por lo general, como esos en vivo los hacemos a la tarde-noche, al día siguiente empiezan a llamar de a poquito la gente. Pero me acuerdo patentemente que vos me llamaste esa noche. O sea, que esa noche me llamaste un par de veces. De hecho, creo que una de las veces todavía yo estaba conectado haciendo el en vivo. Y por lo general yo no contesto ya a esa hora por un tema de que, viste, a las 8 de la noche, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero como vi que llamaste varias veces, dije, capaz que hay una emergencia y contesté. Y me acuerdo que hablamos preliminarmente. Y no me acuerdo si fue esa noche o al día siguiente. Creo que fue al día siguiente porque vos me pasaste tu expediente para que yo lo revise. Y me acuerdo que yo leyendo el expediente decía, ok, esto está competentemente armado, pero obviamente yo lo veo desde la parte legal y digo, a ver, acá yo ya veo que la fiscal se va a agarrar de esto, se va a agarrar de lo otro, ¿no? Que terminó sucediendo. Y me acuerdo cuando hablamos, inmediatamente, y esto es algo que no sé si sirve a los abogados que lo tengan, de engancharse tanto en los casos. Porque, como hablábamos recién cuando cenábamos, no se pueden ganar todos los casos, no se pueden. Entonces uno tiene que tratar de llevarlo suave. Pero bueno, sabiendo que tenías una hija de la misma edad que mi hija y habiendo leído todo el expediente y sabiendo lo que necesitaba, hay algo que, esto creo que te lo mencioné un par de veces, pero te lo tengo que reconocer de nuevo, que siempre que yo te dije, mira José, los argumentos están, pero nos falta esto, lo otro y lo otro. Sea que tuviste que buscarme el parte médico de cuando tuviste que ir al hospital después de que fuiste secuestrado en Venezuela, porque no sé si te acordás que no se veía muy bien la copia que tenías. Correcto, Y sí. fuimos y pudiste encontrar al doctor que hizo el parte médico, te hizo uno nuevo. Y después terminó pasando que en el juicio la juez está mirando los primeros papeles que me sometiste y me dice, pero el parte médico no se lee. Y ahí fue donde le puedo decir, no, mire que la otra evidencia que yo mandé un mes antes del juicio, tenemos el parte médico aclarado. Y eso sumó muchísimo, porque corroboró todo lo que vos alegabas que te había pasado. Y también, bueno, obviamente teníamos a la doctora que pusimos, Andrea, que también se presentó ese día y declaró para demostrar que todo lo que venías diciendo desde el principio era consistente con Correcto, la evaluación que claro. ya te hizo. Pero hay que reconocerte que después yo te pedía, necesito esto, me lo conseguías. Te pedía tal cosa, me lo conseguías. Te llamaba para decirte, anda a atenderte con la doctora porque necesito que ella haga un reporte, porque sin desmerecer el trabajo de un doctor en Venezuela, a un juez le rinde muchísimo que venga un doctor americano y te diga, mira, no estuve ahí cuando sucedieron las cosas, pero estas heridas que veo son consistentes con la historia que está contando la persona. Entonces, fue algo que influyó muchísimo, la dedicación y el compromiso que tenías con tu propio caso. Y no siempre es así. Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de que la mayoría de mis clientes, y si no todos, son muy comprometidos con sus casos, pero eso es algo que la gente no entiende, que no es que vos le pagás al abogado y el abogado te lo soluciona. Es un trabajo en equipo. O sea, Así es. siempre lo fue. Y entonces, la preparatoria antes del juicio, o sea, vos me contratás y yo ya sabía que la próxima audiencia que teníamos no era preliminar, que era el juicio. O sea que tenía que prepararme. Me acuerdo cuando yo repasaba los expedientes y ensamblaba y armábamos más cosas y complementábamos, que era cuando yo te llamaba y te hacía preguntas de explícame esto, explícame lo otro. En realidad fue eso lo que... Ahora obviamente vamos a hablar del día del juicio, pero eso vos ya entraste 1-0 arriba con todo lo que presentaste. Después, bueno, obviamente la fiscal se la agarró con una fecha de una carta y no sé qué, y ahí estuvo, pero no funcionó. Pero, o sea que nosotros, al haber preparado bien el expediente,
te repito, fue en conjunto, ¿no? Porque yo tampoco puedo Claro que inventar evidencia. Yo simplemente lo que hice fue presentarla de una manera que sabía que iba a convencer a la juez, ¿no? Sumó muchísimo. Entonces, bueno, todo esto, ahora hablemos de lo que fue, lo que fue ese día, que fue un día cargadísimo, ¿no? Bueno, primero tuvimos que esperar bastante, ¿te acordás que estuvimos bastante, encima de los nervios tenés que esperar? Me acuerdo que Mary te tenía bien vestidito, que estaba todo listo. Y, y bueno, y cuando arrancamos, cuando te empecé a tomar la declaración, arrancaste re bien. Y ahí también eso se nota, la diferencia entre alguien que no le pasó nada y está queriendo buscar una residencia y alguien que realmente le pasó algo serio. Declaraste muy competentemente y eso que cuando yo te preparé no te preparé. Viste que te dije que a propósito no te iba a hacer todas las preguntas porque no quería que vos ensayes tampoco. Quería que vayas con la idea de la información que tenías que transmitir, pero no te quería ensayado. Y arrancaste re bien. Entonces, ahora todo este monólogo lo hago para hacerte esta pregunta. Eh, ¿Qué sentiste? Porque cuando te hicieron levantar la mano y declarar y decir, bueno, juro decir toda la verdad y empezaste a contar tu historia ante un tribunal americano. ¿Qué sentías? Bueno, en realidad, cuando la juez me hizo que levantara la mano y jurara de decir toda la verdad ante un tribunal americano, de verdad, fue algo muy, de verdad que no sé ni cómo contarlo porque es algo, una vivencia muy estricta, contar la historia que en realidad la viví, no fue algo que fue inventado, que fue dicho porque lo quise decir, ¿no? Toda mi historia que yo viví en Venezuela, la conté ahí, la juez se puso en realidad muchas preguntas, muchas. ¿Sabes que declaraste casi 3 horas? Sí, declaré mucho tiempo, casi 3 horas. Y Te cansa preguntas, declarar. Es claro, como correr una maratón. Yo los días que termina el juicio a la noche, o sea, duermo porque es tanto. Y no me imagino vos que tuviste que estar declarado. Yo te tomaba las preguntas, pero es mucho. Y, claro, y fueron tantas preguntas de mi historia. Y me volvía y entraba con preguntas, salía con preguntas. Y yo le estaba era contando mi historia, lo que yo viví, no cuestiones que yo no viví, que fueron inventadas, no. Por pe- eso yo me sentía confiado en mi historia que yo estaba narrando. claro. Y me acuerdo que, bueno, cuando yo te tomo el testimonio, esa parte lo diste muy bien. Después, obviamente, en el procedimiento de corte, después el fiscal, en este caso era una chica, eh, ellos tienen derecho a hacerte una serie de preguntas también, pero las preguntas que ellos hacen, la hacen con la meta de sacarte la mentira. Entonces, no te van a hacer preguntas como, por ejemplo, yo te estoy haciendo ahora, de cómo fue, qué te pasó. Ellos se agarran concretamente con diferentes cosas. Em, Cuando la fiscal arranca, y ella como que fue tomando envión, ¿viste? Porque llegó un momento que ella nos tenía contra las cuerdas. Sí, claro. ¿Cómo fue ese momento? Porque yo, desde el punto de vista profesional, yo sabía la estrategia de ella, sabía qué estaba haciendo. Hasta un par de veces ya tenía una idea de qué te iba a preguntar, ya sabía por qué lado te quería agarrar. Pero de tu parte, ¿qué sentías cuando ella empieza una línea de preguntas muchísimo más agresivas? En ese momento, ¿qué se te Sí, pasó por la cabeza? bueno, me pasó en un momento determinado, yo pensaba, dentro de mí decía que hasta aquí llegamos, porque nunca pensé que iba a existir la aprobación del asilo político, porque eran tantas preguntas, tanta inconsistencia con la pregunta. Yo le respondía y le decía que esto fue lo que yo viví, que esto es lo que viví, pero la fiscal
y la juez volvían con la pregunta. Entonces llegó un momento que nos dieron un poco, unos 5 minutos de receso y yo me reuní con el abogado y le dije, doctor, yo creo que hasta aquí llegamos nosotros, no podemos más. Eh, Obviamente no me río del estrés que sentías en ese momento, yo también lo sentía, pero estaba tan enfocado que, viste, en ese momento no tuve tiempo de tener miedo, pero lo que yo me acuerdo de mi parte fue que ella en un momento, primero arrancó suave, y eso fue lo que a mí me levantó sospechas, porque la veía muy tranquila. Y yo sabía que tendría que haber algo que en la evidencia no era consistente, con algo que quizás dijiste, porque también volvemos a lo mismo, estás declarando 3 horas, se te van a escapar detalles, o sea, es normal. Pero no sé si te acordás, llegó un momento que ella, cuando empezó a hacerte las preguntas una tras de otra, que vos te trabaste un par de veces, fue cuando yo empecé a hacer las objeciones, que me empecé a oponer a las preguntas de ella. Claro. Y un par de veces la juez falló a favor mío, o sea que no permitió las preguntas que te estaba queriendo hacer, porque había un par de preguntas que te hizo que eran medias argumentativas también, o sea, era como, estaba buscando pelear más que buscar un testimonio. Pero después hubo un par que ella, hay que reconocer, hizo un buen trabajo desde el punto que ella tenía que hacer, y agarraba y te hacía preguntas muy concretas, y yo te veía a vos nervioso. Entonces trataba de seguir haciendo, como se dice en inglés, el objection, ¿viste? Como en las películas. Y en realidad no es que las hacía sin mérito cuando me oponía y trataba de no permitir las preguntas de ella, pero también en parte las hacía porque quería frenarla. Porque ella era una pelota de nieve, se Sí. iba en bajada, y yo me acuerdo que dije, declaró re bien José y ahora nos están desarmando todo. Entonces, también eso fue cuando me puse a discutir con ella, ¿no? Claro, Que, a claro. ver, que es como tiene que ser. Ella tiene su trabajo, yo tengo el mío, y yo estoy ahí para ganar. Y no me importa. O Así sea, es. obviamente uno trata de tener cierta. Ser profesional, pero si va a caer alguien, que caiga ella y no que caigamos nosotros. Entonces me acuerdo concretamente que cuando me puse a discutir con ella, que fue una discusión como de 2 minutos, que Sí. yo levanté la voz y todo, y ella también me la levantó, me acuerdo que salí perdiendo yo porque la juez falló a favor de ella y permitió la pregunta, pero a vos esos 2 minutos te dejaron como respirar, porque de la forma de donde lo veía yo, vos estabas declarando al lado mío, como que volviste a declarar tranquilo, no te estaba apurando más. Sí, porque llegó un momento de verdad que de tantas preguntas, tanta inconsistencia de preguntas y preguntas, yo en un momento me puse nervioso, estaba muy nervioso con el poco de preguntas y en el momento entró usted y sí pudo hablar con ella y tuve por lo menos un aproximado de 2 o 3 minutos y ahí donde pude agarrar otro aliento para poder seguir con las preguntas. Sí, y ahí te recuperaste re bien. Y después, bueno, terminaste de declarar, yo le pedí un receso a la juez, porque yo también tenía como que necesitaba, porque claro, vos cuando te está tomando la declaración, haciéndote preguntas la fiscal, yo tengo que estar pendiente de lo que te está preguntando para asegurarme de que, porque obviamente yo conozco todos los secretos del caso y tengo que resguardarte. De que seas expuesto, no porque el caso no sea de verdad, pero vos podés hacer la misma pregunta de 2 maneras diferentes y la respuesta será la misma, pero tiene un aroma diferente la respuesta si la pregunta es sobre todo acusatoria. Y entonces pido el receso, me metí a dialogar con la fiscal, le pedí bueno, no le pedí, la juez se retiró y quedamos hablando con la fiscal nada más, y ahí fue cuando yo tomé la decisión de que tu esposa no declare. Porque cuando la fiscal termina de hacerte preguntas, viste que yo volví y te hice unas preguntas más, 2 o 3, Sí. que eran básicamente preguntas para aclarar lo que la fiscal trató de agarrar como inconsistencia y tratar de acusarte de que mentías. Entonces, cuando yo te hice esas preguntas en un formato un poco más abierto y vos pudiste explicar lo que no pudiste explicar cuando te lo preguntó ella,
porque te le preguntaba una cosa atrás de otra, rápido, no te dejaba contestar, me sentía como que te habíamos rehabilitado la credibilidad. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo voy a apostar. Esta fue una decisión que tomé yo como abogado y te digo la verdad, José, gracias a Dios con el diario del lunes, que sos, trato de no emocionarme pues estamos grabando, ¿no? Pero sos próximo residente americano. Con el favor de Dios. Sí, señor. Y fue una decisión que me pesó muchísimo, José, porque digo, acá tiene que declarar la mujer de él, que obviamente va a declarar todo lo mismo que declaró él del punto de vista de ella. Pero, ¿y si la agarra esta fiscal, que es buena, y si la enrieda? ¿Y si Mary tiene miedo a declarar, se me pone nerviosa? Entonces, charlé con la fiscal y le dije, mira, la tengo en la lista de testigos a la esposa, pero ella ya entregó una declaración jurada, no va a decir nada inconsistente con la declaración, así que... le pedí y tuve que argumentar que ella estipule a que todo lo que estaba en la declaración de Mary era lo mismo que ella iba a declarar. O sea que se tomaba básicamente la declaración de ella y no se le da un poquito menos peso que si hubiese declarado, pero tampoco estoy abriendo la puerta a que la pongan nerviosa a ella, porque capaz que ella se acuerda, no sé, que en vez de estar secuestrado 4 días, estuviste 3. Viste, pero porque está nerviosa y porque no se acuerda. Correcto. Y no quería exponerte a eso. Entonces me tuve que jugar. Básicamente aposté a la preparación que habíamos hecho del caso. Dije, ¿sabes qué? Vamos a vivir o morir con lo que ya tenemos. Claro que Entonces sí. ahí fue cuando, viste que salí de las cámaras perdón, en inglés se dice chambers, no sé, sí, la cámara del juez, ¿no? O sea, sí, del tribunal. Uh-huh. Salí y fue que vos estabas en el cuarto de espera con la doctora y con Mary. Y me acuerdo, claro, yo había estado dialogando, entonces no tuve mucho tiempo que pensar. Y ahí fue donde te vi sentado y te vi muy desanimado. Sí, bueno, yo sí. Contame esa parte, porque yo me la perdí. ¿De qué hablaron cuando salí? No, yo cuando O- estaba en la sala de espera con mi esposa y la doctora que me examinó lo que es la herida de la mano. No, yo estaba desanimado totalmente, desanimado por muchas preguntas de la fiscal y la juez y agarraron una inconsistencia con una carta por la que fecha de la con la carta, fecha sí, de sí, la sí. carta y no agarraron por ahí, me decían que no era la fecha, que entonces yo le indicaba que sí era la fecha y todas esas cosas. Y entonces yo decía que no nos van a aprobar el asilo porque por esa inconsistencia, pero el doctor me decía tranquilo que está un poco engorroso, pero tranquilo que lo vamos a ganar. Siempre tenía la fe el doctor de que lo vamos a ganar, pero Ujú. yo le decía a mi esposa y la doctora que estaba con nosotros ahí, le decía que esto estaba totalmente muy engorroso. Y bueno, volvimos a entrar Claro, no, pero primero, o sea, ahí fue cuando le digo a Mary, a tu esposa, le digo, claro, pues ella estaba lista para entrar. Y le dije, no vas a entrar. Le dije, quédate acá, Claro, no claro. vas a entrar, pero por lo que recién te comentaba, que tomé la decisión de que no declare, porque no la quería exponer. Y, perdón, y sobre todo, tomando en cuenta que había estipulado la fiscal a que iban a aceptar la declaración de ella. Entonces, ahí me la llevo a Andrea, la doctora, adentro para que ella declare. Y esta parte ustedes no la vieron, obviamente, porque estaban secuestrados en el otro cuarto. Pero Andrea arrancó un poquito nerviosa. O sea, que es normal, porque era, viste, estaba declarando, etc. Entonces lo primero que yo hago, obviamente ella te había hecho un examen médico previo que yo iba a usar como evidencia para corroborar las heridas que tenías, Claro que sí. demostrando que eran consistentes con lo que vos alegaste que te había pasado, porque fue lo que te pasó.
Entonces, ella empezó a declarar, empezó bien, yo le tomé las credenciales, etc. Y le pregunté, le dije, bueno, a ver, las heridas que le ves en la mano son consistentes con esto, con lo otro, sí. ¿Qué tipo de traumas va a tener el resto de la vida? ¿No? Porque termina siendo, entre comillas, una discapacidad. eh, Más allá de que ahora en un rato vamos a tocar el tema de que no te quedas quieto y que siempre estás tratando de salir adelante y saliendo adelante. Pero ella confirmó todo lo que vos habías dicho. Entonces, desde el punto de vista limitado de ella, ¿no? Que te había hecho un examen y punto. Pero después la fiscal se la agarra con ella de que por qué no te había pedido la historia clínica antes de hacerte el examen. Y yo me acuerdo que cuando escuchaba eso dije, pero esta tipa, o sea, o se quedó, hablando de la fiscal, o se quedó sin preguntas para hacer, o qué le pasa, porque ¿desde cuándo es obligatorio tener la historia clínica de un paciente para poder tratarlo o darle un diagnóstico? Puedes examinarlo. Claro, y entonces, bueno, le hago las preguntas, declaró re bien, de hecho la juez le hizo un par de preguntas, Andrea. Después la fiscal la trató de cruzar con esto de cómo podía determinar si no tenía tu historia clínica. Entonces me toca a mí hacerle las preguntas para la aclaración y agarro y le digo, en la serie de preguntas que le hice a Andrea fueron, ¿vos tratás muchas personas de otros países? Sí, la mayoría, ¿ok? ¿Ellos te traen siempre la historia clínica de sus países? No, rara vez. ¿Vos llamás y las solicitás las historias clínicas de otros países? No. ¿A vos eso te permite, no te permite ejercer tu rol como doctora? No, para nada. Puedo seguir diagnosticando y tratando. Y ahí dije, ok, no más preguntas. Y la dejamos ahí. Entonces, fue parecido a lo tuyo, que fue que arrancamos bien, hubo un periodo en el medio donde se embarró un poco, pero después terminamos bien. Y después fue cuando yo salí de nuevo y te salí a buscar a vos, que nos dejaron entrar a todos, ¿no? Claro, claro. Que ahí fue cuando, ahí sí te veía más nervioso. Y fue cuando, de hecho, yo te agarré porque tenía un poco de miedo que te ibas a descompensar. O sea, te veía pálido, te veía nervioso. Que fue, no sé si te acordás, cuando te puse el brazo así y entramos juntos los dos de nuevo. Claro, claro, no, no. En realidad cuando entramos, yo estaba consternado con todo lo que estábamos viviendo ahí en ese juicio. Y bueno, yo siempre estaba era haciendo y narrando toda mi historia, lo que yo he vivido, pero en realidad, bueno, sí estaba mucho, mucho nervioso. Y bueno, sí, usted, doctor, en realidad usted me dio mucho aliento y vamos para adentro y véngase conmigo, que vamos a seguir con esto. Y bueno, a la final salimos con éxito, que nos aprobaron el asilo. Yo estaba dispuesto a morir de pie ese día. Y, o sea, no sabía cómo iba a darse, pero dije, acá me voy de pie. Y cuando hice el cierre del juicio, que creo que te hicieron la traducción, ¿no? De cuando yo hice el cierre. Sí, sí, claro, me hicieron la traducción porque yo tenía una traductora Claro, donde ella me traducía y lo que yo hablaba le traducía a la fiscal y a la juez. claro. El tema es que a veces los traductores no traducen las partes que son diálogos legales, digamos. Pero, entonces, yo obviamente estoy mirando a la juez eh, y... pero no sabía si te lo había traducido. Pero básicamente lo que yo dije en mi cierre fue, estamos ante una persona que su único delito fue hacer uso de su libertad de expresión. Estamos hablando de un funcionario público, como varios presentes acá, que lo que estaba queriendo hacer era llegarle a la juez diciendo, esto es un empleado del gobierno como sos vos, que fue secuestrado, que fue mutilado, que fue maltratado, simplemente por no estar de acuerdo con la injusticia. Que fue
el trabajo que él ejercía hace 20 años. Y esas palabras las tenía anotadas de tiempo, pero en realidad también fue lo que me salió en el momento, porque para mí hubiese sido una injusticia que te lo nieguen el asilo. Y entonces cerramos con eso y mira, de hecho, acá tengo el veredicto. Tengo unas palabras que escribió la juez hablando de tu situación y me gustaría leértelas en español para que me digas cómo te sentís ahora 2 meses después. El respondiente, que es el defendiente, ha demostrado ante este tribunal exitosamente que es digno de ser otorgado asilo en los Estados Unidos. El respondiente no tiene la obligación de volver a revivir este momento si no quiere. Y al tener asilo puede aplicar para una residencia permanente. Y puede quedarse indefinidamente en los Estados Unidos, donde será libre de sufrir persecución de nuevo. Que eso te lo dijo ese día la juez. Claro. ¿Qué sentiste en ese momento cuando escuchaste esas palabras de parte de la juez? No, en ese momento cuando escuché esa palabra de parte de la juez, en realidad fue algo tan grande y fue un éxito, algo muy bonito porque me encontraba en presencia del doctor, de mi esposa que estaba en la parte de atrás con la doctora, un público. De verdad que no sé, yo en particular, mira, de alegría se me salieron las lágrimas. Fue algo tan bonito, tan espectacular, que el mismo doctor, yo siento y lo sentí, que se involucró en la historia que yo viví, donde yo le narré toda mi historia al doctor, pero yo sentí que el doctor se ingresó en la historia, el doctor lloró. Lloré. Y que como estoy medio llorisqueando ahora, es que José fue mucho trabajo en el caso. Como son todos mis casos. O sea, no. Esto lo hablábamos recién cuando nos comíamos unas arepas, que eso es lo que quizás a mí tengo que aprender a reducirlo de cierta manera. No sé si reducirlo, pero manejarlo mejor. Es que me meto mucho en alguno de mis casos, ¿viste? Sobre todo este tipo de casos. Y perder, fallar no es una opción. Entonces, el haber escuchado eso, y lo que yo me acuerdo concretamente es que, claro, como a vos te lo estaban traduciendo, en medida que lo decía el juez, vos lo escuchaste aproximadamente 2 segundos después que yo. Entonces yo me enteré antes que vos, Claro que sí. cuando ella dijo esto, la juez, y cuando dijo, igual yo como que en la oración antes de que diga eso dije, uy, creo que lo va a otorgar, pero era como una incertidumbre, ¿viste? Es como cuando ves la pelota de béisbol, ¿viste? Que va, que parece que sale del parque, pero no sabes. Sí. Y cuando la escuché, obviamente tenemos que mantener la presencia profesional en el tribunal, pero yo tenía unas ganas de saltar y me acuerdo concretamente que, claro, yo te miré a vos y vos todavía no me mirabas porque estabas pendiente a lo que te decía la traductora. Y cuando te lo dijo, me acuerdo que nos miramos los dos, o sea, así, y me acuerdo que nos dimos la mano. Claro, nos dimos la mano. Claro, pero lo chistoso fue que nos dimos la mano, hubo como una pausa de 2 segundos, y después estábamos sentados uno al lado del otro, y después agarramos y nos abrazamos sentados los dos así. Y obviamente vos empezaste a llorar, yo ya estaba al borde, porque el estar enfocado tanto te pasa factura. Y también me puse a llorar, miré para atrás y veía a Mari y a Andrea, las dos llorando también.
Mary desconsoladamente, y con buena razón, Fue ¿no? mucha alegría, mucha Sí, alegría. sí, y, eh, y nada, y creo que esto vos lo notaste también. La jueza hasta creo que un poquito también, sobre todo cuando vos le diste las gracias a la juez. Como que ella no se emocionó, pero no sé si lo notaste eso, como que... Sí, yo noté que cuando yo le di la gracia a la juez se sintió así un poco como... En el momento ella se sintió totalmente alegre, pero como que nos dio y en el momento también nos apoyó mucho. Eh, sí, ella es buena juez, es bastante nueva, pero trabajó en el centro de inmigrantes de la ciudad antes de ser juez, porque le investigué. Obviamente parte del trabajo es investigar, para saber en qué nos vamos a meter. Y hasta mismo la fiscal, como que viste, no la vi tan... terminó siendo la mala que fue buena al final. Pero fue, fue algo, la verdad que muy pesado, pero nos salió bien. Fue un proceso duro, no me quiero imaginar desde tu lado, ¿no? Em, pero, pero ya está, ya está. Entonces, la última pregunta que te voy a hacer para cerrar es, em, contame qué vas a cumplir, cuáles son las metas ahora que sabes que vas a ser residente americano y que Estados Unidos es tu casa. Bueno, en realidad las metas que tengo previstas en pro con mi familia, que vivo aquí con mi familia, proyectarme, este, primero hacia adelante, cumplir todas las metas con el favor de Dios y trabajar, emprender negocio aquí en los Estados Unidos, que es mi prioridad, mi gusto, mi forma de ser, construir negocio y echar para adelante, como uno dice, en este nuevo país. Y creo, y te lo dije recién cuando estábamos cenando, em, no lo creo, lo sé que lo vas a cumplir absolutamente todo. Em, no puedo esperar a verte dentro de 10 años, todo lo que vas a lograr, porque tengo un ratito más que vos en este país y ya sé reconocer cuando a alguien le va a ir bien y cuando no en este país. Y te agradezco por haberme hecho parte del proceso, por haber confiado. Creo que en un abogado joven no todo el mundo confía. em, Correcto. pero si en algún momento me puse tu situación y tu familia al hombro fue porque así lo sentí y lo volvería a hacer. Y la verdad que fue un orgullo representarte, José. No, y de verdad, mi familia y mi persona estamos sumamente agradecidos con usted. Desde el primer día que Dios nos lo puso al frente a usted, que le explicamos toda la situación de nuestra historia. Sumamente agradecido y de verdad nosotros sentimos que usted ingresó a nuestra familia, Gracias. nos apoyó, nos ayudó y bueno, no tengo más palabras que decirle a usted de verdad, de corazón, muy agradecido con usted. No, por favor. Ahora, lo próximo, que es un trámite, te vamos a sacar la residencia. Con el favor Sí, de Dios. sí, señor. Gracias, José, por venir. Te la Gracias. agradezco.